Paz de Cristo, hermanos, amén. Salúdense los unos a los otros, den la bienvenida allí. Mírele la sonrisa a su hermana, a su hermano. Dígale, me da gusto de verte en este día. Amén. Amén. Vamos a entrar al mensaje en esta tarde y solamente un anuncio. El día de mañana hay oración. Las hermanas tienen oración aquí a las 7. Amén. Se les invita a todas las hermanas damas que lleguen a las 7 de la tarde el día de mañana. Si tienen sus Biblias, abran su Biblia al libro de los Hechos, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1, dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra y el mensaje que tú tienes para tu pueblo en esta tarde. Háblame, Señor, a mí. Habla a mi corazón, Señor. Te pido que uses mis labios, Señor, para que tu mensaje llegue a las vidas, Señor, de tus hijos y que pueda transformar nuestra mente, Señor, y lo que somos para gloria tuya. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Amén. Tal vez se ha dado cuenta usted cómo predica su pastor o cómo enseña su pastor la palabra de Dios y cómo presento los sermones o predicaciones los domingos. Regularmente presento mensajes que Dios pone en mi corazón a través de una secuencia o una serie de sermones, y yo creo que esto me ayuda a mí a mantenerme enfocado en el mensaje que Dios tiene para su iglesia, pero también espero que les ayude a ustedes también a captar el mensaje, ¿verdad?, a través de estos sermones, ¿verdad?, o estas series, y a captar también los conceptos, los valores y los principios bíblicos que Dios quiere que su iglesia escuche. Me puse a repasar los sermones que he predicado ya en aproximadamente 3 años y medio que hemos estado aquí pastoreando. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Pero conté por lo menos 150 mensajes, sermones que he predicado. ¿Cuántos se los recuerdan? Nadie va a levantar la mano, ¿verdad? Hasta a mí se me olvidaron algunos, ¿verdad? Pero desde al principios del año 2019, ¿verdad?, comenzamos a hablar y a predicar sermones así en serie, y no sé si usted se recuerda, pero todo el año 2019 predicamos sobre el libro de Nehemías y predicamos sobre restauración, ¿verdad? Y dimos el título Construyendo muros y restaurando vidas. Y bueno, si usted se recuerda y si usted estuvo aquí,
pudimos ver la mano de Dios, pudimos ver cómo Dios comenzó a restaurar vidas, pudimos ver cómo Dios comenzó a restaurar a familias y cómo el pueblo del Señor empezó a sanar a través de la palabra de Dios y lo que Dios quería hacer. Y fue algo maravilloso, algo hermoso, ¿verdad? Y ahora pues podemos también disfrutar de ese resultado, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho, pero la obra no termina allí. Dios sigue tratando con sus iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue tratando con nuestras vidas y después llegó el año 2020. ¿Cuántos se recuerdan qué pasó el año 2020? Amén. Comenzamos bien fuertes, ¿verdad? Si mi pueblo se humillara. Y eso fue una grande bendición que nos preparó para el principio de la pandemia, donde tuvimos que ir a encerrarnos todos. Pero la obra del Señor sigue adelante y el Señor continuó hablando a nuestras vidas, ¿verdad? De ahí desde sus casas, ¿verdad? Cada uno pudimos escuchar el mensaje de una fe que es una fe práctica sobre el libro de Santiago y hablamos sobre una fe victoriosa y pudimos practicar nuestra fe aún en nuestros hogares. El Señor se manifestó aún en nuestros hogares y la iglesia del Señor sigue adelante y sigue avanzando en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y estudiamos el libro de Santiago, el libro de Josué. En el 2021 comenzamos otras series, ¿verdad? Una fe audaz. Comenzamos también a predicar sobre las bienaventuranzas. ¿Cuántos recuerdan eso? Predicamos también sobre las cartas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis y todos estos mensajes nos ayudan a captar, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nosotros. Hogares Felices fue otra serie, ¿verdad? Y en este año nos hemos enfocado en la oración. Amén. Y hemos estado predicando sobre la oración, predicamos sobre la oración de Moisés, la oración de Daniel, la oración de Habacuc y todo el libro de Habacuc. Y últimamente hemos estado aprendiendo sobre la oración del Padre Nuestro, que es un ejemplo para nuestras vidas de cómo orar, ¿verdad? Y vamos a seguir enfocados en la oración. Pero yo creo que ahora el Señor tiene otra serie de mensajes para nosotros con un propósito muy importante que les voy a explicar. Pero yo creo con todo mi corazón que esta es la iglesia de Cristo. Amén. Esta es la iglesia de Cristo y precisamente por esa razón, porque somos la iglesia de Cristo y que Dios va delante de su iglesia. Creemos que Dios guía a su iglesia, creemos que Dios protege a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que Dios defiende a su iglesia. No somos simplemente un grupito de creyentes, un club social, ¿verdad? Un grupito de hermanitos o de cristianitos que nos juntamos los dominguitos a cantar coritos, ¿no? A nuestro Diosito. No somos la iglesia del Dios vivo. Somos la iglesia de Cristo, del Dios Todopoderoso, y por lo cual, ¿verdad?, ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra su iglesia. Somos la iglesia del Dios Todopoderoso y tenemos que seguir avanzando. Por esa razón no podemos quedarnos estancados. Tenemos que ir hacia adelante y enfocados en lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que cumplir con los propósitos de Dios para su iglesia y para su pueblo. Y lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es tiempo de actuar, es tiempo de hacer, es tiempo de movernos. Dile a tu hermano, tu hermana ahí a un lado, es tiempo de movernos, dile con ganas, dile, es tiempo de movernos, es tiempo de actuar, amén. Es tiempo de ir hacia adelante y no quedarnos estancados, sin quitar el dedo del renglón, que es la oración, que es lo más importante que podemos hacer como creyentes. Vamos a cambiarle el canal un poquito, amén. Y vamos a ahora hablar y estudiar sobre el libro de los Hechos, que el libro de los Hechos nos habla de acción, nos habla de actuar. La siguiente serie de sermones que yo siento presentar, vamos a analizar este libro y yo quiero primeramente pedirles a ustedes que estemos orando, así como nos dijo nuestro hermano Martín. Oren por su pastor, amén. Oren por su pastor, que Dios aclare la visión en mi mente. Y lo que Dios quiere hacer en su iglesia y
pidámosle no solamente por su pastor, ore por usted mismo también. Dile, Señor, aclara la visión en mi mente. ¿Qué quieres hacer en mi vida? Y a través de mi vida, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así como Dios tiene un plan para su iglesia, Dios tiene un plan para tu vida también. Pero a veces nos quedamos estancados y no sabemos, porque no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y queremos lograr la misión de Cristo, y se escucha muy bonito y se escucha alegre la misión de Cristo, ir y hacer discípulos, alcanzar al mundo para Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer, y eso es la visión, eso nos indica la visión. La misión es clara. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dios nos dejó ese trabajo a nosotros, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Y es ahí donde necesitamos pedirle a Dios su guianza, su sabiduría, y que Él dirija a su iglesia, que Él dirija a su pastor, que Él dirija nuestros pasos, y que toda la iglesia entera pueda entender claramente lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo en su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a seguir orando. Y también les voy a dejar tarea. Amén. Vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? El libro de los Hechos. Es un libro más largo un poquito, ¿verdad? Pero vamos a leer todo el libro, y les pido que estemos estudiando el libro de los Hechos por las siguientes semanas, tal vez meses, ¿verdad? Que nos habla sobre los hechos de Jesucristo a través del Espíritu Santo, obrando a través de su iglesia. Muchos le llaman el libro de los apóstoles, o los hechos de los apóstoles, pero en realidad no son los hechos de los apóstoles. Es la obra del Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles, porque no es nuestra obra, es la obra de Dios, y es lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Los apóstoles obraron a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y durante este tiempo de los principios de la iglesia, se escribió, o más bien después se escribió este libro para describir lo que sucedió, cómo es que la iglesia nació y cómo es que la iglesia creció. Y yo creo que esto nos puede ayudar a nosotros a cumplir los propósitos que Dios tiene para esta iglesia también. Yo creo que estudiar el libro de los Hechos nos puede enfocar o nos puede dirigir hacia qué rumbo debemos de ir y cómo debemos de hacer las cosas. Y vamos a estar estudiando esto en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así es que va a ser un tiempo de estudio, amén. Y les vamos a dejar tarea también, así es que pónganse a leer. ¿Cuántos dicen amén? Y pónganse a orar por su pastor, y pónganse a orar por usted mismo también, porque Dios te quiere usar. Dios quiere usar tu vida. Se oyeron menos amenes, ¿verdad? Piensan algunos que solamente al pastor lo quiere usar Dios, o solamente la familia del pastor y los que ministran acá arriba, pero no, Dios quiere usar la vida de cada uno de ustedes. En el nombre del Señor vamos a ponernos las pilas. ¿Cuántos dicen amén? Ya es tiempo de sacudirnos, qué pandemia ni qué pandemia, amén. Pero ahí está la pandemia, está bien, hermanos, pero hay poder en el nombre de Cristo. Amén. Y el Señor Jesucristo quiere seguir obrando a través de la pandemia, a través de toda circunstancia, de toda lucha, de toda prueba. Dios sigue salvando, Dios sigue sanando. Amén. Hay poder en Cristo. Pues vamos a ver el libro de los Hechos. Siempre cuando leemos un libro, sea de la Biblia o cualquier otro libro, es bueno saber sobre el autor. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno saber quién fue el autor, a quién le está escribiendo el autor y durante qué tiempo y cuál es la audiencia del autor. Alguien puede decir, ¿verdad? Pues que no fue Dios quien escribió la Biblia, pues, ¿verdad? Hay quienes lo piensan de esa manera, y la respuesta sencilla es no, Dios no escribió la Biblia. Amén. Me miran asustados. Dice, híjole, ya es anatema. No, Dios no escribió la Biblia, hermanos. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en toda justicia. Toda escritura es
inspirada por Dios, no escrita por Dios, es inspirada por Dios. Y esto nos da a entender que aunque sí fue el Espíritu Santo quien inspiró a los escritores en la Biblia, fueron hombres comunes, ¿verdad? Con trasfondos muy únicos, quienes expresaron con sus propias palabras el mensaje que Dios les inspiraba, lo que vieron, lo que percibieron, pero fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Fueron guiados por el Espíritu Santo, y el hecho de que me maravilla a mí, de que fueron 40 autores o más autores que escribieron la Biblia, y que fue escrita a través de cientos de años, ¿verdad? No fue en un tiempo específico que se escribió la Biblia, fue escrito en distintos lugares del mundo. Numerosas profecías que están en la Biblia, que concuerdan una con la otra, y se han cumplido la mayoría de ellas, y que la Biblia ha sobrevivido por tantos siglos de años, ¿verdad? Y que ha sido un libro que ha sido despreciado, un libro del cual se han burlado, que han querido destruir, ¿verdad? Que han quemado, un libro del cual han formado leyes en contra de la Biblia para deshacerse de la Biblia, y aún así la Biblia ha sobrevivido. ¿Sabe por qué? Porque aunque fueron personas que escribieron la Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo, por lo cual podemos decir: la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios, y porque la Biblia es la palabra de Dios, su palabra permanece para siempre, y esta Biblia no la van a destruir, porque su palabra es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto afirma que la Biblia es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, que ha sobrevivido por tanto tiempo. Y al estudiar la palabra inspirada por Dios, y cuando conocemos al autor, nos ayuda a entender todavía un poquito más el significado de esas palabras. Por ejemplo, aquí el autor del libro de los Hechos comienza en el verso 1 diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo. Digan, oh Teófilo. ¿Verdad? Así se me hace a mí que lo dice, oh Teófilo, o es Teófilo, ¿verdad? Pero lo dice con un respeto, con una reverencia. Dice: en el primer tratado hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y la pregunta que viene a mi mente primero es: ¿cuál fue el primer tratado? ¿Verdad? ¿De qué está hablando cuando dice es el primer tratado? Y pues, ¿quién es Teófilo? ¿Verdad? ¿Quién es este personaje? Bueno, no se sabe en realidad quién es Teófilo. Muchos teólogos piensan que puede ser un personaje de mucha importancia, pero en realidad no se sabe. Lo que sí sabemos es que fue un personaje real. Y es a la misma persona a la que se dirige en el libro de Lucas capítulo 1. Si usted lee el libro de Lucas capítulo 1 verso 3, dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿A quién fue escrito el primer tratado? El libro de Lucas fue escrito a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces fue un alumno, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Entonces podemos concluir con esta información que el libro de los Hechos es la parte 2 del primer escrito, que fue el libro de Lucas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por esta razón podemos también concluir que el autor del libro de los Hechos fue Lucas. ¿Están conmigo, hermanos? Fue Lucas, y él escribió este mismo libro. Entonces dice así: en el primer tratado, ahora vamos al libro de los Hechos, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué hablé? De las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué más me dice este primer verso? Que el Evangelio de Lucas fue el principio de algo, el principio de la obra de Jesús, lo que Jesús comenzó a hacer. O sea, nos da la idea que esta obra, este ministerio del Señor Jesucristo no
terminó cuando Jesús desciende al cielo, sino que continuó, y esta obra continuó a través de sus apóstoles. Esta obra no termina al final del libro de Lucas, sino que esta obra continúa todavía más. Y las obras del Señor Jesucristo, quiero decirles algo, hermanos, que continúan hasta el día de hoy. Que Dios sigue obrando a través de su iglesia. Que el libro de los Hechos nos cuenta la obra del Señor Jesucristo a través de sus discípulos, pero no termina ahí. Los milagros siguieron sucediendo después de ahí. Los milagros sucedían. Había gente que seguía siendo salva, había gente que seguía siendo restaurada, pero ahora el Señor sigue usando a su iglesia para cumplir la obra del Señor Jesucristo. El libro de los Hechos es un libro que no se ha terminado todavía. Si usted se va al último capítulo 28, y lee los últimos versos, no lo haga ahorita, háganlo en casa, los dejo de tarea, ¿verdad? Pero si usted lee los últimos versos o el último capítulo, se va a dar cuenta que el libro no termina, que no dice fin al final, ¿verdad? Que no dice Dios les bendiga, que no dice un adiós, sino que termina uno de leerlo y dice algo continúa, porque no hay conclusión al libro de los Hechos. ¿Sabe por qué? Porque los hechos continúan todavía. Dios sigue usando a su iglesia para obrar en el mundo. Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, Dios sigue haciendo milagros. Jesucristo sigue sanando enfermos a través de ti. Amén, es la obra del Señor Jesucristo. Dijo el Señor en Juan 14:12: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará todavía. Qué hermoso es esto, que usted y yo podemos seguir haciendo la obra del Señor Jesucristo. Esto es algo grande. La obra del Señor no terminó cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario y cuando Él murió en la cruz. Y la obra no terminó cuando Él resucitó y no terminó cuando Él ascendió al cielo. La obra del Señor continúa hasta este día. Dios sigue obrando a través de aquellos que creen en Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos honestamente quieren que Dios los use? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios use su vida? Que Dios use su vida para lograr los propósitos de Él. Y entonces lo primero que tenemos que entender es esto, que no se trata de nosotros. Amén. No se trata de mí, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de mí. Se trata de la obra de Dios. Esto no se trata de mí, no se trata de Iglesia Jornada tampoco. Amén. Se trata de Dios, de lo que Dios quiere y puede hacer a través de nosotros, porque no es mi ministerio, es el ministerio de Cristo. Amén. No son mis obras, son las obras de Dios a través de sus hijos. No es mi don, como aquí muchos se quieren adueñar, este es mi don. No, es el don de Dios en tu vida. Es lo que Dios hace a través de ti. Todo lo que hacemos es para Dios. Todo lo que hacemos es por Él y es para Él. Sea el nombre del Señor Jesucristo exaltado sobre todas las cosas. Sea su nombre glorificado. Aleluya. Entonces Cristo hace cosas grandes. Él hace cosas hermosas. Cristo hace maravillas. Y lo que Dios quiere hacer a través de ti es algo grande. Es algo hermoso. Jesucristo quiere usarte grandemente. Pero muchas veces nos queremos adueñar de lo que Él quiere hacer. Queremos que se diga qué bonito predica, qué bonito cantas, qué bonito tocas un instrumento, qué bonito hablas la palabra, enseñas. Pero no es de nosotros, hermanos. No es de nosotros. Queremos que se diga qué bonito talento tenemos, ¿verdad? Y pues ahí arruinamos todo. Como dice nuestro hermano Prado, se acabó la plática, ¿verdad? Porque nosotros mismos arruinamos la obra de Dios en nuestra vida. Porque
Ministrar, hermanos, es trabajar para la obra de Dios y no para nosotros, ¿verdad? Nunca se debe hacer para que se diga algo bueno de nosotros o para que la gente piense bonito de nosotros, sino para que el nombre de Dios sea exaltado y sea glorificado. Que cuando alguien, ¿verdad?, te escuche ministrar, cuando alguien te escuche hablar, ¿verdad?, digan: yo no sé qué estabas diciendo y no lo entiendo, pero cuando tú me hablaste de Cristo, yo sentí un ardor dentro de mi corazón, porque es el Espíritu de Dios que está obrando a través de ti y no somos nosotros. Cuando te escuché cantar, cuando te escuché alabar a Dios, fue algo que sucedió dentro de mí, porque es Dios obrando a través de su iglesia y a través de sus hijos. Vamos, hermanos, a seguir trabajando, amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir obrando y ministrando para la gloria de Dios, aleluya. Las almas se van a seguir salvando. Vamos a hablar de Cristo, no para nosotros, sino para la gloria de Dios. Vamos a seguir orando por los enfermos y van a sanar para la gloria de Dios. Sea el nombre del Señor exaltado sobre todas las cosas. Vamos a ver milagros para la gloria de Dios. Los enfermos se van a levantar para la gloria de Dios. Entonces, algunos teólogos dicen que quizás no fue Lucas, ¿verdad? Porque pues no se sabe, no se mencionan los dos libros y no sé si tengan razón o no, ¿verdad? Y no saben quién es este Teófilo, ¿verdad?, o dónde existió, si solamente hay sugerencias, pero lo importante aquí no es si fue Lucas o no fue Lucas, si fue Teófilo o no fue Teófilo, ¿verdad? Lo importante es la obra de Dios que se manifestó, lo que Dios hizo a través de sus discípulos. Lo importante es que fue Jesucristo, ¿verdad?, quien obró en el libro de los Hechos, porque la obra le pertenece a Dios. La obra le pertenece a Dios, hermanos. Esta es su iglesia y Él es quien la edifica, Él es quien la cuida. Somos la iglesia del Señor Jesucristo, así es que vamos a confiar en Él y dejar que Él siga obrando en su iglesia, que Él siga obrando a través de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Nuevamente, en el primer tratado, verso 1, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Verso 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables. Diga eso conmigo: muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora aquí nos damos cuenta que después de morir, después de resucitar, Jesucristo se apareció a sus discípulos en muchas ocasiones por 40 días, borrando toda duda de la mente de ellos de que Jesús todavía estaba muerto. Él se apareció a todos sus discípulos por 40 días, así como me miran a mí, así miraron al Señor Jesucristo. Dice, con pruebas indudables. No quedó duda en la mente de los discípulos de que Jesús había resucitado. Ellos estaban completamente seguros de que Jesucristo estaba vivo. Ahora hay personas que dicen, pues bueno, ¿cómo saben los cristianos que Jesucristo vive? ¿Cómo saben que Jesucristo está vivo, que resucitó? Se les hace imposible porque no lo pueden entender y dicen, pues no hay evidencias para comprobarlo. Bueno, sí hubo evidencias y sí lo hay evidencias. En nuestro sistema de leyes, las verdades se comprueban y pueden ser válidas y aceptables por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿Sabía eso? Cuando hay una corte, ¿verdad? Hay testigos y esos testigos testifican sobre la validez de si algo es verdad o no es verdad. Y por lo regular se ocupan por lo menos 2 o 3 testigos para comprobar o para que entre como evidencia. Y yo quiero decirles algo, que hubo muchos testigos de que Jesucristo había resucitado.
Alguien va a decir, pero es que no era una corte, nadie pudo interrogar a esos testigos, ¿verdad? Nadie pudo decirles, pues a ver, ¿dónde lo viste o cómo lo viste? Y a ver si había alguna mentira en lo que dijeron. Pero quiero decirles algo, que sí fueron interrogados los discípulos del Señor Jesucristo. Aquellos que vieron al Señor Jesucristo vivo fueron interrogados. No solamente eso, fueron amenazados a la muerte, y algunos fueron ejecutados, ¿verdad? Por decir que Jesucristo había resucitado, por decir que ellos habían visto al Señor Jesucristo. Y ellos enfrente de sus familias, algunos, ¿verdad?, los mataron, ¿verdad? Y les dijeron, tienes que negar que el Señor Jesucristo vivo. Pero no lo pudieron negar, porque ellos sabían en su corazón que Jesucristo había resucitado, porque lo habían visto con sus propios ojos. No negaron al Señor, ninguno negó que el Señor Jesucristo había resucitado. No se escucha de eso, nadie de haber dicho, no, el Señor no resucitó. Todos supieron que el Señor había resucitado. Ahora dígame usted, si usted está en esos zapatos y está en una mentira, y alguien le empieza a interrogar, ¿verdad? Si es una mentira, no es una mentira. Rápido uno dice, no, es una mentira, I'm sorry, me equivoqué. Mucho más si le están amenazando la vida de uno. Va a decir, no es cierto. Pero los discípulos, ¿saben qué hicieron cuando los amenazaban? Decían, aunque me mate, yo sé en quién he creído, porque yo lo vi con mis propios ojos. Mi Dios vive, Jesucristo está vivo, Él no está muerto. Jesucristo no solamente vivió y murió, sino que Él resucitó y se presentó vivo a muchos testigos. Si usted lee en Primera de Corintios, todo el capítulo 15 nos habla de sus muchas apariciones, y el verso 6 nos dice que Él se presentó en una ocasión a más de 500 hermanos que estaban presentes y lo vieron con sus propios ojos vivo, tanto que no quedó duda en la vida de ninguno de los discípulos de que Jesucristo estaba vivo. Muchos lo vieron y muchos escribieron de Él, por lo cual yo concluyo, Cristo vive, mi Dios está vivo, mi Dios vive. Y si no lo crees todavía, es porque no quieres creer en Él. Si no crees en Jesús es porque no quieres creer en Él. Porque muchos deciden no creer en Jesús. ¿Saben por qué? Porque creer en Jesús significa cambiar tu vida. Creer quién es Jesús y sus enseñanzas y su palabra significa que mi manera de vivir y de ver el mundo tiene que cambiar completamente. Darte cuenta que Jesús es real transforma toda tu vida. Y mucha gente no está dispuesta a cambiar, no está dispuesta a dejar el pecado, por lo cual dicen, no creo, prefiero no creer. Pero nuestro Dios es real, nuestro Dios está vivo. Creer en Jesús significa reconocerlo como el único Dios, porque solamente Él pudo resucitar de entre los muertos. Significa verlo, ¿verdad?, que como el único Salvador, y desechar todo lo que al Señor Jesucristo no le agrada. Tristemente muchos no están dispuestos a hacer esto, por lo cual ellos rechazan a Cristo. En conclusión, verso 3 nuevamente dice así: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué les habló por 40 días? Del reino de Dios. Hemos estado predicando del reino de Dios, ¿verdad? Y aquí nuevamente el Señor Jesucristo sigue enseñando acerca del reino de Dios. Fue el mensaje principal del Señor Jesucristo desde un principio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Murió y resucitó y siguió predicando sobre el reino de Dios. Y es el mensaje, ¿verdad?, central del Señor Jesucristo. Debe ser el mensaje central de la iglesia también. Y debe ser nuestra oración: venga tu reino, hágase tu voluntad. La última vez dijimos, ¿verdad?, que el reino de los cielos es
es el lugar donde reina la voluntad de Dios, ¿verdad? El reino de los cielos, lo digo nuevamente, es el lugar donde reina no nuestra voluntad ni la voluntad de alguien más, sino la voluntad de Dios. Y ese lugar debe ser nuestro corazón, debe ser nuestra vida. El reino de Dios es el lugar donde Cristo reina, porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Y porque Él es el Rey de este reino y yo pertenezco a este reino, yo he decidido que voy a vivir conforme a los mandamientos y las reglas de este reino. Amén. Porque Él es mi Rey, Él es el Rey de Reyes. Quiere decir que ya no hago mis propias reglas y no vivo conforme a mis reglas, y ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. No vivo la vida conforme a mi voluntad, sino que vivo mi vida conforme a la voluntad de Dios. Y no voy con la corriente del mundo, más bien voy en contra de la corriente de este mundo, ¿verdad? Y ya no me conformo a las cosas de este mundo, sino que ahora estoy transformando mi mente, renovando mi mente para buscar hacer la perfecta voluntad de mi Dios. Eso significa permanecer al reino de Dios, es hacer que Jesús sea el Rey de tu vida. Que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Cuando Él es Señor de tu vida, significa que ya no hago las cosas que yo quiero hacer, o más bien que las cosas que yo hago reflejan quién es mi Señor. Las cosas que yo no hago reflejan quién es mi Señor. Significa que los lugares a donde voy reflejan quién es mi Señor. Los lugares a donde ya no voy reflejan también quién es mi Señor. La manera que pienso, la manera que actúo reflejan quién es mi Señor. Él es mi Señor. La manera que gasto mi dinero refleja quién es mi Señor y quién es mi Dios. La manera que pienso, el trabajo que tengo y la manera en que me comporto en mi trabajo refleja que Jesucristo es mi Señor. Y toda mi vida, todo lo que sucede en mi vida más bien sucede porque Jesucristo es el Señor de mi vida. Eso es pertenecer al reino de Dios, hermanos. Todo cambia, todo es transformado, toda área de nuestra vida. La manera que hago cualquier cosa cambia porque Jesucristo es el Señor de mi vida. Qué hermoso es esto, hermanos. Qué grande es esto. Entonces, ser cristiano, ser creyente es algo más grande que solamente permanecer a un grupo de hermanos, un grupo social, o de venir a la iglesia una vez por semana. ¿Por qué? Porque no somos parte solamente de una organización mundana, somos parte del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Del reino más poderoso que puede existir, es el reino de Dios. Esto es algo grande y hermoso, ¿verdad? ¿Usted creía que hacerse ciudadano de Estados Unidos era lo mejor que le podía suceder? No, hermanos, ser parte del reino de Dios es lo más grande que puede suceder en tu vida. Amén. Ser parte de este reino tan grande y poderoso. Estemos de pie, hermanos. Yo creo con todo mi corazón que al estudiar este libro vamos a recibir una clara visión en nuestra iglesia. El libro de los Hechos es la descripción y la prescripción, ¿verdad?, de cómo hacer las cosas y qué debemos de hacer. Ahora, somos una iglesia activa, somos una iglesia que amamos a Dios, pero yo siento que Dios está pidiendo más de nosotros. Y algunos yo sé que están envueltos, están trabajando, pero de vez en cuando hay que tomar un paso para atrás y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y es aquí realmente donde Dios me quiere. Estoy haciendo la obra que Dios quiere que yo estoy haciendo. Y vamos a analizar nuestra vida y todo lo que hemos estado haciendo y vamos a enfocarnos, hermanos, en la obra de Dios a través de su iglesia.
Dios quiere obrar. ¿Cuántos dicen amén? Dios, esto no ha terminado aquí, hermanos, apenas es el principio de lo que Dios quiere hacer. Dios va a hacer cosas grandes, Dios va a hacer maravillas. Yo creo que esto es importante para nosotros. Así es que únanse conmigo y pidámosle al Señor que Él use nuestra vida, que Él nos ponga en el lugar donde Él quiere que estemos, ¿verdad? Ustedes han visto un carro patinar la llanta, ¿verdad? Parece que van bien recio y hacen un ruidajo, pero no van para ningún lado. Yo le pido al Señor que nunca seamos ese tipo de iglesia, sino que todo lo que hagamos lo hagamos de acuerdo a su voluntad, porque podemos planear tantos programas, tantas cosas como iglesia, pero si no estamos en la voluntad de Dios, hermanos, no vamos a llegar muy lejos. Pero si estamos en la voluntad de Dios, esto va a agarrar tracción y vamos a correr lejos, y va a ser el nombre del Señor que va a ser glorificado sobre todas las cosas. No nosotros, sino a Dios sea la gloria, a Dios sea la honra. Les voy a pedir, hermanos, que si su deseo es que Dios lo use, que Dios haga algo a través de usted, que vengamos a este altar, que le digamos al Señor: Señor, usa mi vida, tú. No es mi trabajo, no es mi ministerio, no es mío, eres tú, Señor. Obra a través de mí. No sé cuántos se unen conmigo a hacer esta oración. Este altar está abierto y vamos a venir delante del Señor y pedir que Él comience a obrar, que Él comience a obrar. Obra, Señor.